amigas y amigos, bienvenidos a La Otra Cara, como siempre, aportándole a ustedes, brindándole un programa especial, donde haya cosas que eduquen, que ayuden a la nación dominicana. En esta ocasión me encuentro frente al restaurante Colato. Aquí he invitado a un amigo, un gran hermano, para compartir con él ideas de lo que tiene que ver con la situación del empresariado en la República Dominicana. Se trata del doctor Rafael Paz Familia, el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Con él vamos a conversar muchas cosas de interés, lo que tiene que ver con la relación entre los empresarios y el gobierno y la visión que tiene el empresariado sobre el modelo de desarrollo que debe implementarse en la República Dominicana. Así es que les invito a que me acompañen en esta interesante entrevista con el doctor Rafael Paz Familia, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Rafael Paz Familia, abogado, graduado de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y con máster en Gobernabilidad y Gestión Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid, España. Es miembro del Global Shaper Community del Foro Económico Mundial. Por igual, se destaca su participación como profesor titular de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, asesoría de la Asamblea Nacional durante la reforma de la Constitución del 2010, asesoría en asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados. A su vez, ha sido asesor jurídico del Senado de la República y asesor en asuntos constitucionales. Fue el primer secretario del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Reformación Electoral y del Estado Civil. Desde enero del 2012, mantiene su cargo la dirección ejecutiva de CONEP. El doctor Rafael Paz Familia es el invitado especial de hoy en La Otra Cara. Bien, amigas y amigos, tal y como prometimos, aquí está con nosotros el licenciado Rafael Paz Familia, que es el director ejecutivo, ay mamacita, del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Hermano y amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Eury. Rafito, pues yo te puedo decir Rafito, porque tú eres mi hermano. ¿Tú te acuerdas cuando yo te hice aquella entrevista cuando tú vas a estudiar? ¿Qué fue lo que tú estudiaste en España? Gobierno y gerencia pública. Explícame eso. ¿Qué es eso de gobierno y gerencia pública? Bueno, es una versión aplicada de ciencias políticas, acompañada de herramientas interesantes, modernas, de administración, de gestión en el ámbito público, pero que también aplican a organizaciones no gubernamentales y a organizaciones privadas, netamente. Pero entonces tú vas a estudiar gobierno y gerencia pública y vienes a trabajar en el sector privado. Explícame eso. Lo que pasa es que qué mejor que una persona que entienda el sector público para trabajar en la línea de frente del sector privado, en una organización cuyo ámbito de trabajo y de aplicación es el espacio público-privado, como es el CONEP. El CONEP trata, igual que otras organizaciones, las relaciones entre el sector empresarial y el sector público. Y mi formación y mi experiencia en asuntos de Estado han sido las herramientas fundamentales que me han permitido participar y fungir como enlace, como colaborador, como traductor de vez en cuando entre estos dos mundos que son los dos mundos quizás más interesantes en el plano nacional. Okay. Desde la perspectiva del sector privado, ¿cuál debe ser la imagen y la actuación de un gobierno eficiente en este tiempo? En síntesis, para entonces pasemos al sector privado. Bueno, un sector público que estimule los sectores productivos, que defina políticas claras en cuanto a desarrollo nacional, que cree las bases políticas para que los agentes económicos puedan hacer negocio, que ordene el mercado, que haga cumplir la ley, que actúe de manera responsable, que maneje los fondos públicos de manera transparente y que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas y que, además de todo, cree las condiciones morales y materiales para que la sociedad respire bienestar.
Antes, no sé si lo cambiaste la posición ahora, recuerdo que cuando hablábamos antes, la idea es un gobierno o un Estado que regule, no que participe en producción propiamente dicho, sino que regule. Sin embargo, en los últimos tiempos la tendencia de mucha gente es que además de regular, el Estado debería hacer un poquito más. ¿Tú compartes eso? Yo pienso que el Estado debe dedicarse a sus fines, que es gobernar y administrar la cosa pública. Y creo que debe crear las condiciones para que el sector privado produzca, generar los estímulos necesarios y transparentar el mercado y regularlo de manera adecuada. Un Estado que está interviniendo en las actividades productivas es un Estado que concentra energías en actividades que deben ser de los individuos particulares. Por ejemplo, dicen algunos que el sector privado siempre es muy fuerte exigiéndole al gobierno y muy débil aportando al país. Es decir, el gobierno no produce nada, tú mismo lo dijiste, es simplemente un regulador, pero alguien tiene que pagar el funcionamiento de la sociedad. La administra el Estado, funciona la sociedad. Hablamos entonces de los impuestos. Dice, la imagen que hay siempre del empresariado es que exige mucho al gobierno, pero que no está dispuesto a dar mucho en términos de impositivo para aportar al desarrollo del país. Yo creo que es una apreciación un tanto errónea. Yo creo que nosotros en República Dominicana contamos con empresas importantes y las principales empresas de República Dominicana han dado muestras de compromiso con el desarrollo nacional. Son responsables en el pago de sus impuestos, aportan al deporte, aportan a la cultura. Revisa día a día las iniciativas culturales y deportivas de la República Dominicana a nivel nacional. Verás un empresariado que aporta, que patrocina los equipos, que patrocina las orquestas nacionales, que está día a día no solamente pensando en el desarrollo de su empresa, sino muchas de ellas pensando en un desarrollo sostenible para la República Dominicana, buscando la manera de que sus empleados tengan buenas reivindicaciones, que tengan un buen clima de trabajo y creando una cultura de responsabilidad. Obviamente, un país como República Dominicana, al igual que cualquiera otro en el mundo, tiene particularidades. No todo el que hace negocios tiene un compromiso empresarial o un compromiso de sostenibilidad, mejor dicho. Y tú tienes casos de empresas que no son responsables, pero creo que en sentido general la clase empresarial de la República Dominicana a lo largo de toda su historia ha dado muestras de deseos de desarrollo para el país y de invertir en el desarrollo nacional, y muestras son las grandes empresas que hoy tenemos aquí e incluso los pequeños emprendimientos. Ok, vamos a hacer una pausa ahora, Rafael, pero quiero seguir con esa misma idea, pero yéndolo a un plano concreto de participación impositiva. Así que vamos a hacer una pausa y seguimos esta interesante conversación con el licenciado Rafael Paz Familia, que es el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Nos vemos un momentito. Rafael, tú me decías ahorita que el empresariado dominicano ciertamente patrocina muchos eventos, a muchos artistas, hay muchas actividades. Sin embargo, la presión tributaria de la República Dominicana es una de las presiones tributarias más bajitas que hay. ¿Sí? El promedio de América Latina estamos hablando de un 22% y República Dominicana es un 13%, cerca de un 14%. O sea que estamos muy mal. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una gran tributación de parte del empresariado, porque quien paga tributos básicamente es el empresariado. Pero además, en la mayor parte de esas actividades que patrocinan los empresarios, se descuentan esa participación en su cobro de impuestos a final de año. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay realmente un criterio de responsabilidad o hay una forma de buscar cumplir con cosas para que a mí me exoneren impuestos? Mira, yo sobre la primera parte de lo que señalas, yo creo que esto es una oportunidad muy buena para explicar qué es lo que pasa en República Dominicana y qué sucede en Latinoamérica. Okay. En otros países de Latinoamérica, dentro de la presión fiscal, se incluyen ingresos que República Dominicana va a comenzar a tener a partir de ahora, que son los ingresos por la venta de productos de la naturaleza, como petróleo, gas,
cobre, metales, etcétera, que la mayoría de los países de Latinoamérica sí tienen y que complementan esa presión fiscal y la lleva a esos niveles que señalas. En adición a eso, en esos países se incluye una partida que en República Dominicana no se agrega, que es la de la seguridad social. La seguridad social representa un 2.5% del PIB aproximadamente. Si la sumas al 14 que tenemos, ya estamos en un 16.5. A eso habría que sumarle... ¿Aquí no la sumamos? No, aquí no la sumamos. Entonces, a eso habría que sumarle, en adición, aquellas cargas indirectas que no se cobran directamente a través de impuestos internos, pero que se pagan, como las tasas portuarias, lo que se paga en los aeropuertos, una serie de tasas que cobran instituciones públicas que llegan aproximadamente a un punto porcentual del PIB. Hay un informe, de hecho, que dejó el equipo anterior de la Dirección General de Impuestos Internos, que sitúa la presión fiscal efectiva, tomando todos estos elementos, en aproximadamente un 17%. A eso tendrías que sumarle el hecho de que en República Dominicana tenemos una alta tasa de informalidad. Aproximadamente el 56% de la economía está fuera de la tributación directa y eso tiene un efecto en la presión fiscal final. Sí. Eso lo que significa es que la gente que paga está pagando mucho y la gente que no paga está pagando poco porque solamente está tributando algunos impuestos. Ese es uno de los grandes retos de República Dominicana y nosotros hemos estado llamando constantemente la atención sobre eso. ¿Y qué plantean ustedes ante eso? Nosotros creemos que es importante suscribir un gran pacto por la productividad, la competitividad y el empleo formal, que incluya aspectos fiscales, que incluya aspectos laborales, para crear un mercado más flexible que permita que muchas de las empresas que hoy están en la informalidad, porque es difícil pagar impuestos, porque es muy costoso crear un empleo, vayan a la formalidad. A la hora de tú crear un empleo en República Dominicana, por cada peso de salario que pagas tienes que reservar 65 centavos adicionales para cargas laborales. Eso significa que el costo de crear un empleo en República Dominicana es el más alto de Latinoamérica. Ningún país de Latinoamérica llega a un 65% de cargas laborales. México, por ejemplo, tiene un 38%, que es un país de amplias garantías sociales. ¿Y nosotros tenemos un 65% de cargas laborales? Así es. Seguro? Claro, cuando sumas la seguridad social y sumas los beneficios o lo que contempla el Código Laboral en cuanto a reservas para cesantías, para las cargas que establece el Código Laboral, te llega a un 65%. Si eso tú lo sumas a una estructura tributaria difícil, a un sistema impositivo difícil de gestionar, o sea que a la persona le resulta caro pagar impuestos porque tienes en una pequeña empresa, en una micro, que contratar un contable, que establecer un sistema de cuentas internas, eso te cuesta dinero. Entonces esas son las razones que llevan a mucha gente a no llegar a la formalidad. Y ese efecto que tiene la informalidad en la economía dominicana es lo que genera que nuestra presión tributaria, cada vez que suba, baja. Si tú ves la historia del país en los últimos 10 años en términos económicos, se han hecho 9 reformas fiscales. Cada vez que se hace una reforma fiscal, aumenta la presión tributaria, pero pasa el tiempo y cae otra vez la presión tributaria. ¿Cuál es la causa o una de las posibles causas? Que el aumento de tasas impositivas lo que está mandando es cada día más a más gente a la informalidad. Y el sistema impositivo cae sobre los que siempre pagan. Entonces, lo que tenemos es que seguir ampliando la base de contribuyentes. Ok. Decíamos entonces en la otra pregunta que muchas de los que pagan, las que son formales, porque ciertamente el gobierno ahora mismo tiene como tarea bajar un poco la informalidad, es la tarea de casi todos los gobiernos, porque mientras más gente tú tienes incluida, más impuestos puedes cobrar. Pero de los que pagan, en el caso de ustedes, los empresarios, muchas de esas cosas que ustedes propician es para también pagar menos, o sea que eso se le pueda descontar de su impuesto sobre la renta a final de año. Entonces, no estamos como en un círculo de yo quiero pagar más, pero al mismo tiempo quiero... Yo creo que de hecho el error ha sido centrar la discusión en ese tipo de cosas. No es quién paga menos o quién paga más nuestro planteamiento. No. La pregunta que tenemos que hacernos es cuáles medidas creamos para que República Dominicana sea más competitiva y más productiva. Que veamos el escenario internacional, el escenario global y digamos, ¿qué tipo de esquema necesitamos en turismo para poder generar los 10 millones de turistas que quiere el gobierno?
o que ha planteado el presidente. En el área industrial, ¿cuál es la política industrial que queremos implementar? Y yo te haría una pregunta, ¿cuál es la política industrial de República Dominicana el día de hoy? ¿Tú la conoces? No, yo no la conozco, pero se supone que ustedes que deberían Yo soy el director ejecutivo del CONEP y te puedo decir que tampoco la conozco. Entonces, tenemos que... Pero no se supone que debería partir básicamente del mismo sector privado el trazar una línea para que el gobierno la discute y la pueda asumir. Nosotros constantemente le planteamos nuestras necesidades y visión al gobierno, pero quien define las políticas es el gobierno. Sí. Entonces, hay una estrategia nacional de desarrollo, hay una serie de acciones que hay que definir, de políticas que hay que definir, y el país tiene que sentarse a definirlas y decir, estas son las reglas de juego, hacia aquí es que queremos orientar el país, consultar al sector privado, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Y entonces, en base a eso, definir una estructura tributaria, una estructura de impuestos que nos permita producir, que nos permita generar prosperidad para la República Dominicana. Esa es la apuesta que tenemos que hacer, y eso solamente es posible si el sector público y el sector privado se sientan en la mesa a pactar, a definir el país que se quiere. Y por eso la Estrategia Nacional de Desarrollo sabiamente establece la necesidad de suscribir 3 pactos. Un pacto fiscal, un pacto eléctrico y un pacto por la educación. Y si te das cuenta, en nuestros últimos llamados constantes al gobierno, el tema de los 3 pactos ha estado sobre la línea central, porque para nosotros es importante definir la República Dominicana que queremos a 20 años, para sentarnos entonces a generar prosperidad, a generar negocios y hacer que este país avance en el plano internacional. Vamos a hablar entonces de esos 3 pactos, que se supone que sería la línea general para el nuevo modelo de desarrollo. Entonces, vamos a hacer una pausa y seguimos en esta interesante conversación con el licenciado Rafael Paz Familia, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Nos vemos un momentito. Rafael, 3 pactos. Vamos a ver cuáles son, desde el punto de vista de los empresarios, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, las líneas específicas en términos generales que debe tener. Y parece una contradicción, pero bueno, pues no podemos definir mucho. En términos lo más concreto posible, ¿qué debe ser? ¿Qué debe contener el pacto eléctrico en primer lugar? Vamos a ver. Para dejar la educación de último. Bueno, el pacto eléctrico debe contener soluciones en las 4 patas del problema eléctrico: el problema de la generación, el problema de la transmisión, el problema de distribución y el problema de la comercialización. En cuanto a la comercialización, por ejemplo, no es posible que en República Dominicana la gente no pague la luz. Okay. Uno de los elementos centrales del pacto es la cultura de pago y el compromiso de pago, y que sean efectivamente aplicadas las sanciones a aquellos que no pagan. Eso es un aspecto claro. El gobierno está de acuerdo con eso. Exactamente. En torno a la generación, la matriz de combustibles y la matriz de producción energética, es importante que diversifiquemos la matriz de producción para hacer los costos para reducir los costos. ¿Están de acuerdo ustedes con la propuesta que hizo el presidente de 2 plantas de carbón? El CONEP no ha fijado posición institucional al respecto. Estoy hablando ahora con el intelectual analista. Lo que pasa es que ¿podría ser eso una salida? Mira, yo te voy a decir algo. No como director ejecutivo del CONEP. Lo que pasa es que me resulta difícil desprenderme de... Manuel, él no está hablando ahora como... Mira, en un aspecto que va a ser decidido... Cabral, que es el presidente del Consejo Nacional. En un asunto que va a ser decidido por el Comité Ejecutivo, no es correcto que yo opine previamente. Yo te podría decir que es una solución interesante. Que se varíe la matriz energética, o sea, que no sea solo petróleo, sino que se busquen otra opción. Sí, estamos de acuerdo con que el gobierno busque soluciones sostenibles a corto plazo al problema. Y cualquier solución que se presente, que sea sostenible, conforme a la ley y realmente beneficiosa para la República Dominicana, el CONEP tendrá bien, como ha hecho siempre, respaldarla. Pero de las plantas de carbón ustedes no han discutido. Todavía no se ha fijado una posición final al respecto. En caso, o sea, tú hablaste de los 4 aspectos, te faltan 2. Comercialización, generación, distribución. Distribución. Hay que buscarle una salida al tema de las distribuidoras.
¿Cuál es el modelo que queremos de distribución? ¿Queremos seguir teniendo 3 distribuidoras? ¿Ustedes estarían dispuestos a asumir la distribuidora nuevamente? Es que lo correcto es que cuando se trate de comercialización y de distribución de mercancías, el sector privado sea que gestione este tipo de cosas. Quizá el Estado de manera transitoria puede hacerlo, como lo ha estado haciendo, pero esto finalmente tendrá que ir al sector privado, no a un sector privado en particular, no a un empresario en particular, sino al sector privado, claro, para que sea el mercado que defina, porque la energía en República Dominicana tiene que dejar de ser un asunto de tipo social y tiene que comenzar a ser un tema realmente de mercado. ¿Por qué? Por 1000 razones. Porque mientras sea un tema social, la gente no va a generar cultura de pago, porque es un tema que toca lo político, que está politizado. Y mientras no se enfoque como un tema realmente económico, no lo vamos a alinear a nuestro proceso de desarrollo productivo. Y eso es lo que necesitamos. La energía es esencial para poder generar riquezas. Es esencial para la producción nacional, para la producción agrícola, para la producción en telecomunicaciones, en la industria manufacturera. Para eso. En el plano del pacto turístico, el pacto del turismo, ¿qué plantean ustedes que debería contener esto? Bueno, el tema del turismo... ¿Comparten ustedes el criterio del presidente de que el turismo debe ser locomotora del desarrollo? El turismo debe ser una de las locomotoras esenciales del desarrollo, es un elemento integrador de todo el aparato productivo y ha demostrado ser bastante beneficioso para la República Dominicana. ¿Eso es así? El trabajo que está haciendo también el gobierno y el presidente de integrar la agropecuaria al sector turístico, ¿ustedes lo ven correcto? Nosotros estamos de acuerdo con los encadenamientos productivos a todos los niveles. Tú tienes que integrar toda la producción nacional y toda la oferta de servicios nacionales para que la riqueza se distribuya en la República Dominicana por el efecto que genera esa misma integración productiva. En las discusiones que ustedes han tenido como sector, en algunos de los congresos, en algunas cosas de estas, ¿han planteado algún elemento, digamos, que el gobierno no haya asumido en términos del aspecto, por ejemplo, del turismo? No, al respecto. Mira, las conversaciones son constantes y yo pienso que con relación al turismo, que es un tema de liderazgo de Azonadores, su vicepresidente ejecutivo y su presidente han planteado de manera clara cuál es la posición oficial del sector empresarial en torno al tema turístico. Ellos están muy bien con el gobierno. Y creo que eso entonces es un reflejo de que hay una buena dinámica. Siempre la posición respecto del sector turístico será la que defina Azonadores y esa es la que tradicionalmente ha respaldado el CONEP como lo hace con cada una de las sectoriales. En el plano educativo, ¿qué plantean ustedes como empresarios que debería ser los elementos fundamentales de este pacto que tiene que hacer el gobierno con la sociedad y con ustedes en el plano educativo? Tiene que haber dos cosas, esencialmente. Medidas y reformas para lograr una educación verdaderamente de calidad en el plano de la educación básica y la educación universitaria. República Dominicana necesita avanzar en ciencias y en matemática. Eso es fundamental y hay que priorizar esas áreas. En adición a eso, nosotros entendemos que hay que priorizar la formación técnico-profesional. República Dominicana ha seguido un modelo educativo populista y esta es una opinión muy particular de Rafael Paz. Mucha gente va a la universidad, estudia una carrera que al final el mercado no está demandando. Pero te vas a las grandes industrias y te vas a las empresas locales y te vas a dar cuenta que hay muchísimos técnicos que se necesitan que el mercado no está formando. Entonces tenemos que hacer un stop, tenemos que ver qué es lo que está demandando el mercado, qué es lo que requiere la Estrategia Nacional de Desarrollo y esas son las áreas que hay que priorizar. Y la educación técnica tiene que ser altamente estimulada por el Estado. República Dominicana necesita grandes centros de formación técnico-profesional, seguir fortaleciendo el Infotep y quizás integrar al Infotep todas estas iniciativas particulares como los community colleges, para que sea una estrategia integral, no varias estrategias. Si República Dominicana logra fortalecer la educación técnica, nosotros vamos a tener los técnicos que necesitamos para producir cada vez mejor. Se ha hablado, Rafael, de que los centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se han convertido en centros de formación como Infotec, tecnológica, como Community College. Se ha hablado de hacer los colegios comunitarios, una especie de eso. ¿Ustedes son partidarios de esa idea? Yo no podría hablarte por el CONEP en ese aspecto. Yo creo que es una interesante estrategia, es una opción muy interesante que hay que evaluar. República Dominicana tiene que sentarse sin demagogia, sin populismo, a evaluar el tema de la educación técnico-profesional y la educación superior.
porque no es posible que sigamos gastando miles de millones de pesos en una formación que la República Dominicana no necesita, porque está demostrado que no lo necesita. Cuando tú tienes un profesional que se gradúa de la universidad y lo único que puede hacer con el título es colgarlo en la pared, eso es un drama social gravísimo, pero también es un drama económico. Porque tú estás frustrando a una persona, estás gastando recursos de manera innecesaria y además estás manteniendo un modelo que demuestra que no es efectivo. Correcto. Antes de que vayamos a la pausa, porque en el último segmento quiero hacerte algunas preguntas para respuestas cortas y tal vez en aspectos, ¿verdad? No tan institucionales, sino más personales e individuales. Pero la última pregunta en este aspecto. ¿Por qué se habla y por qué incluso tanto el gobierno como algunos organismos internacionales, como sectores importantes del país, hablan de que hay incentivos fiscales que alcanzan una gran cantidad de recursos para los empresarios que ya no se corresponden? O sea, hay algunos que sí, pero que hay otros que no se corresponden con eso. ¿Estarían ustedes en una actitud abierta para reevaluar este asunto de los incentivos fiscales? Mira, yo creo que tú me acabas de dar una oportunidad de oro para desmontar una mentira que se extiende como la verdolaga en República Dominicana. Tú oyes mucha gente diciendo, hay 140.000 millones de exenciones en República Dominicana. Bueno, eso lo dijo, el 80%, yo te puedo decir cómo se descompone eso. El 80% de esas exenciones fiscales son exenciones al consumo. Dígase, impuestos a la ITEVIS, impuestos selectivos al consumo e impuestos sobre servicios que la gente compra. Del 20%, si te revisas, te vas a dar cuenta que el 60 o 70% de ese 20% que queda, que son unos 14.000 millones aproximadamente, el 60% se aplica a compañías que tienen contratos de construcción con el gobierno, es decir, contratistas gubernamentales. Nosotros nos da facilidades para traer cosas. Exactamente, compañías que han suscrito acuerdos con el gobierno para desarrollo de algún proyecto, de alguna carretera, de algún elevado, que se le eximen una serie de impuestos y eso se contabiliza como exenciones al sector privado. Si te das cuenta y miras las partidas que realmente son concesiones al sector privado, dos fundamentales: la ley de incentivos turísticos, que apenas son unos 1.000 y tantos millones en exenciones de diversos rubros para todo el aparato hotelero de la República Dominicana, de todo el país. Pero 1.000 y pico millones nada más, tú no estás. Sí, claro. Te quedaste corto ahí. No, esas son las cifras oficiales publicadas por la DGI. Está la ley 2801, que nosotros hemos reclamado que se modifique y que se restrinja. Ahí hay unos 1.200 millones de pesos. ¿Más que el turismo? Sí, así mismo. ¿Tú estás relajado? Sí, así mismo. Y Proindustria, que no es una ley que exime de impuestos, sino que da facilidades para el pago del impuesto una vez se ha vendido el producto. Pero esas son las exenciones fiscales que hay en República Dominicana. Lo otro es, tú deberías sentarte. ¿Y por qué los directores y comparar? Los ministros de Hacienda siempre dicen que son mucho más y expresan. Porque todos los ministros de Hacienda. Lo que pasa es, Eury, que ese tema de las exenciones se utiliza en momentos en que el sector privado está planteando posiciones firmes con relación a un tema y se salta con eso ante la opinión pública un poco para desmeritar la posición del sector empresarial. O sea, ¿tú dices que el gobierno está chantajeando el sector privado? No lo chantajea, sino que lo utiliza como una herramienta de discurso retórico para quitarle efecto a lo que dice el sector empresarial y quitarle un poco de calidad moral. Pero ese discurso, pienso que los datos lo dejan totalmente por el suelo. El gobierno nunca lo ha llamado a ustedes, vamos a sentarnos a evaluar las exenciones fiscales así, de manera concreta. La Estrategia Nacional de Desarrollo dice que hay que sentarse a revisar todos esos esquemas. Y por eso era que yo te decía ahorita, hay que sentarse a definir el pacto fiscal para determinar cuáles son las áreas hacia donde República Dominicana quiere avanzar, Eury. ¿Por qué? Porque tú tomas la siguiente decisión. ¿Tú quieres o no quieres zonas francas? Tú no tienes punto medio. Si tú quieres zonas francas, tú tienes que tener el modelo impositivo que requieren las zonas francas. Tú quieres desarrollo turístico, tú tienes que tener el modelo impositivo que el mercado internacional impone para el sector turístico. Tú quieres desarrollo industrial y de exportaciones, tú tienes que tener la estructura fiscal necesaria para poder competir con Costa Rica, con México, con Colombia. Nosotros no estamos solos en el mundo. Esto no es un tema de favores. O sea, establecer un sistema impositivo de exenciones tiene que ver con un modelo de negocios y tiene que ver con un contexto global. Entonces, el tema de las exenciones es un tema gastado,
que al gobierno propio no le funciona, porque lo que piensa la gente es que son concesiones graciosas que se hacen a empresarios por favores, y eso no es así, ni debe ser así. Perfecto. Bueno, vamos al segmento final, Rafael. Me dicen que ustedes están en contra de la seguridad social, entonces tú me vas a aclarar eso ahorita, porque además tú eres miembro del Consejo de la Seguridad Social, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer una pausa y venir al segmento final, donde vamos a tratar de resumir un poquito y sacarle algo más interesante. Muchacho tan morboso así que soltero. Pero vamos a hablar al final del segmento. Abre las hojas del viento, mi vida. Bueno, Rafael, yo te iba a hacer una pregunta sobre la seguridad social, pero sobre todo porque un amigo, Humberto Salazar, me llamó. Yo le dije que tú eras miembro del Consejo de la Seguridad Social. Él es el responsable de la Comisión de Reforma del Sector Salud. Entonces, se comprometió conmigo él a que vamos a hacer un programa juntos para discutir solo la seguridad social. ¿Tú estás de acuerdo? Perfecto. Entonces, más adelante, mira, ya tú sabes, toma nota de esto. Quiero hacerte 2 o 3 preguntas, pero para respuesta bien corta porque nos queda muy poco tiempo. Porque un tipo hermoso, joven como tú, preparado, no se ha casado, ¿qué pasó ahí? ¿No tiene novia? ¿No tiene qué fue? Bueno, quizás no ha llegado la persona indicada. Pero tú estás en eso. Yo tengo otra amiga que me dice. Lo que pasa es que no puedo estar en eso si no tengo pareja. Hermano, ¿qué significa Dios en tu vida? Dios significa la luz que me guía y el norte a seguir cada día en mi vida. Yo pienso que es un gran manto que me cubre, es el recuerdo, no el recuerdo, es un símbolo que ha estado siempre desde mi niñez. Yo vengo de una familia católica, practicante, una familia, también parte de mi familia es cristiana. Dios ha estado presente siempre en nuestras vidas, de manera importante y ha marcado mi desarrollo personal y mi desarrollo familiar. Si el presidente Danilo Medina finalmente te llamara ahora y te dijera, Rafael, ¿qué tú me sugieres para tener conectado en una buena orientación el gobierno y el sector privado? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que el presidente tiene que sentarse con los gremios, tiene que abrir un espacio permanente de discusión transparente frente al país y escuchar las posiciones que tiene el CONEP y que tienen otras organizaciones empresariales. Yo creo que eso le daría una fuerza, una legitimidad y una conexión con el sector empresarial que es necesaria en República Dominicana. Las reuniones del empresariado con el gobierno no deben seguir siendo ocasionales ni deben ser a puertas cerradas. El presidente debe hacer lo que nunca se ha hecho y sentarse a discutir políticas transversales con los gremios empresariales. Esa sería una gran medida que contribuiría significativamente para la democracia y para el desarrollo nacional. Gracias, hermano. Gracias, doctor. Le dije licenciado 2 veces, doctor, pero no le gusta que le digan ningún título. Rafael Pa' Familia, un gran amigo, un gran hermano, un joven sumamente preparado que está ejerciendo una función importante como director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Que Dios te bendiga, hermano, y que sigas por esa ruta. Queda el compromiso del programa especial sobre la seguridad social. Amén. Gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo programa.